Pero, ¿qué vamos a hacer en este ratito? Bueno, el Señor está vivo y sigue haciendo milagros hasta el último rincón de la tierra, en los agujeros más negros del mundo. Sigue transformando vidas, sigue rescatando personas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo, del edificio, de la familia. Y es lo más impresionante, es cómo Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros, con nuestra edad, con nuestras circunstancias, en el lugar donde estamos, para seguir rescatando perdidos. Entonces la idea, como ha dicho Miguel, es contaros a través de la palabra o como base la palabra, que lo que leemos aquí es real, es cierto. Que el mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que está allí haciendo milagros y es el mismo Dios que está aquí en medio de nosotros. ¿Vale? Pero bueno, como os digo, voy a subir. Me gustaría compartir una canción. Muy bien, es una canción que me trae muchos recuerdos. La cantaba cuando era niño. Es una declaración de principios también. Quizá algunos la recordéis y si no, pues también podéis cantar conmigo. Dice: cantaré de tu amor por siempre. No importan las circunstancias, o sea, sí importan. Cuando decimos no importa, no es que a Dios no le importe, sino que por encima de las circunstancias, atravesando las circunstancias, en medio de las circunstancias, yo quiero cantar de tu amor por siempre, porque tú me sostienes. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Oh, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. ¿Queréis cantar conmigo? ¿Estáis deseando de cantar conmigo? Cantaré. Cantaré, oh, por siempre. Cantaré, cantaré de tu amor por siempre. A ver, fuerte. Cantaré
muy conocidas y son canciones especiales que no pierden vigencia. Son canciones que nos recuerdan que el Señor es fiel. Es fiel, absolutamente fiel. Bueno, hace un tiempo la última misión que llevé a cabo fue en Ruanda. Y para los que no me conocéis, me llamo David Bea. Es un apellido, no es un nombre, no soy Beatriz. Bea es un apellido gallego, mi padre, Ángel Bea. Y estoy casado con María, tengo 3 hijos. Los 3 son unos piratas, por supuesto. Los vuestros no, los míos sí. Y estamos pastoreando también la iglesia Bethesda, Casa de Misericordia, en Córdoba. Aparte también el Señor me regaló un ministerio llamado Compasión, hace ya muchos años. Y a través del cual pues, voy viajando por diferentes partes del mundo para ver lo que el Señor está haciendo. La misión es rescatar niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Rescatar a sus niños, es rescatar también su familia, es impactar toda una comunidad en su nombre. Así que, como ha dicho Miguel, vengo lleno de historias, pero no es contar historias, es mostrar el rostro de Jesús. Podemos estar contando muchas historias y ser muy dramáticos y tratar de conmover, pero ¿para qué? Eso no sirve para nada. Una historia, si es contada, debe mostrar que Jesús está vivo y debe mostrar la gracia escandalosa de Dios derramada sobre las vidas más rotas del mundo. Entonces sí que es verdad que traigo algunas historias. Pero el último viaje que hice a Ruanda, yo soy el coordinador nacional, eso me permite no solo viajar, sino estar en contacto con los equipos, trabajar creando puentes, construyendo puentes entre tantos lugares y ver y escuchar y formar parte de la misión de Dios. Y el último viaje que hice, el último fue a Colombia. Sé que hay colombianos aquí, ¿verdad? Estuve en La Guajira. En una zona terrible, pero allí donde hay una zona terrible está la gracia de Dios derramándose de forma maravillosa, ¿no? El penúltimo viaje que fue a África fue a Ruanda. Yo había planificado en estos años una serie de viajes por algunos lugares, Etiopía, Uganda, Ruanda, Kenia y Tanzania. Cada país tiene su propio mal. De acuerdo, Etiopía tiene una pobreza extrema debido a las sequías. Uganda hubo una guerra terrible en el norte donde secuestraban niños para hacer de ellos niños soldados. Kenia tiene el barrio, se llama así, de Chabolas, el segundo más grande del mundo, donde 3 millones de personas se hacinan entre basura, excrementos. Pero había un país que lo dejé para el final, y es Ruanda. Porque Ruanda sufrió un genocidio hace menos de 30 años. Un genocidio donde en menos de 90 días fueron asesinadas 1 millón de personas a base de machetazos. De tal manera que las calles quedaron saturadas de cadáveres. Los ríos. Fue un país devastado y por supuesto Occidente no hizo nada. Hasta que ya clamaba al cielo. Y cuando apareció no podían ni entrar por la cantidad de muertos que había. Yo sabía que me enfrentaba a un viaje complicado. Allí donde ha habido un genocidio, pisa tierra sagrada, tierra roja. Y entonces Ruanda lo dejé para el final. Y bueno, por fin pues pude visitarlo. Y me gustaría compartir con vosotros lo que pude ver. Pero también sobre la base de la palabra, cómo Dios puede levantar a una vida completamente destruida. Nos hacemos a veces preguntas, ¿no? Tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que ha hecho mi familiar, mi pareja, mi amigo. No hay remedio. ¿No hay remedio? Siempre hay remedio. Mientras la persona llegue a exhalar su último aliento, hasta ese momento el Señor sigue persiguiéndolo para ser encontrado por Él. Y he sido testigo de eso.
quiero enseñaros una imagen de una mamá con la que estuve. Esta mujer es una superviviente del genocidio. Por aquella época tenía 20 años. Puedes poner la imagen. Esta mamá tiene 16 machetazos en su cuerpo. Lo veis en la cabeza, en la cara, en el brazo y otras por diferentes partes del cuerpo. Yo fui a visitarla para que me contara su historia. ¿Cómo Dios restaura a una persona que ha sufrido un auténtico infierno, que perdió a parte de su familia a machetazos? Y no voy a contaros, sencillamente podéis buscar en Google y podéis ilustraros vosotros. Pero este lugar es una iglesia llamada Niamata, donde fueron asesinadas entre 30 y 40.000 personas. Y ella fue una de las personas que consiguió huir y se metió en una ciénaga y estuvo allí más de 2 meses, hasta que pudo ser rescatada, ¿no? Esta madre hoy día es una mujer restaurada, con 5 hijos, su marido. Pero recuerdo que cuando fui a entrevistarla tenía algunas preguntas. Yo iba con un coordinador de compasión de la misión que es ruandés, es de allí. Y a esta mujer solo le pude hacer una pregunta, no pude hacer más. Sencillamente la tenía delante, además se hizo de noche. Ahí donde veis ese suelo, debajo, están todos los cadáveres que se pudieron recuperar. Entras, es un cementerio, ¿no? Y se hizo de noche, y entonces teniendo a esta mamá delante, simplemente le dije, mamá, cuénteme. Y ya está. Y ella abrió su corazón. Podía no haberlo hecho. De hecho, no suelen hacerlo. Que viene alguien de fuera a preguntarme, ¿esto qué es? Pero el Señor preparó ese encuentro. Así que la mamá abrió su corazón y me contó todo lo que había sufrido. De tal manera que mi amigo Eugene, el coordinador de Compassion, que él conocía de primera mano, de vez en cuando decía, oh Señor, de las cosas que nos contaba. Básicamente un genocidio. Ella me dijo un par de cosas tremendas, ¿no? Me dijo, hermano, aquello no eran personas, eran demonios por las calles con machetes, ¿no? Aquello fue una locura, ¿no? Y cuando terminó me dijo, cuando llegues a tu tierra ve y cuéntalo, porque esto no es una película, esto no es algo puntual, esto es un infierno que vivimos, pero vas, por favor, y cuéntalo a tu gente. Y por eso estoy comprometido a formar parte también de la restauración de este país, ¿no? Que sufrió tanto, de su familia, porque cuando hablamos de país, ¿de qué hablamos? ¿De un mapa? Hablamos de personas, hablamos de familia, y no han pasado ni 30 años. Bueno, este año se cumplen 30 años. Entonces me gustaría mostraros un vídeo primero. Veréis, yo no suelo ser ¿cómo lo digo?, dar demasiados detalles. Nunca lo hago. Y he visto cosas que me han hecho temblar y romperme. Pero sí es verdad que cuando hablamos de agujeros negros y sufrimiento, si al menos no vemos una parte, no vamos a ver la gracia de Dios. Tenemos que entender de dónde es capaz de sacar Dios, qué es capaz de hacer, todo porque es el Dios de lo imposible. Y me gustaría que vierais este vídeo que tiene ciertas imágenes, pero bueno, aún así no es nada comparado con cualquier cosa que podáis encontrar poniendo Ruanda genocidio en Google. Pero si os muestro esto es para después contaros lo que el Señor puede hacer en un contexto así. Así que vamos a ver este vídeo y abrimos la palabra y dejamos que nos hable en este ratito, en esta mañana.
El 7 de abril, como retaliación, extremistas empezaron con una ola de asesinatos cobrando la vida de la primera ministra de Ruanda. Se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Los medios de comunicación, y en especial la tristemente célebre Radio Mil Colín, sirvieron de instrumento oficialista con los llamados sistemáticos a matar a los tutsis, a los que llamaban cucarachas. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar a sus tropas del territorio. Ngereranyije ubuzima bwanjye ndi mutoya n'uwo ndiwe uyu munsi, impinduka nyinshi cyane zigaragara n'izitagaragara. Imyaka 4 nibwo leta yatangiye kugerageza icyitwa jenoside mu karere mvukamo ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. The Rwandan genocide began in 1994. For 100 days, the majority Hutu tribe went on a vicious attack against the much smaller Tutsi tribe. The slaughter would eventually kill nearly 1 million people. Among them, Method's parents and 3 of his siblings. Kuko ubwo naje kumenya ko papa yishwe arasiwe mu rusengero mu kiliziya, menya ko mama nawe yaguye imusozi bamutemye agapfa, ndetse na murumuna wanjye bari kumwe bankurikiraga. Menya ko hari n'abavandimwe banjye bandi bapfuye, nsigaranye bashiki banjye 2 gusa. Bueno, como digo, no suelo mostrar ciertas imágenes, pero si no vemos esto, ¿cómo vamos a comprender lo que Dios está haciendo y cómo quiere usarnos? Es evidente que cuando uno baja del avión y pisa Ruanda, hay que tener en cuenta que en 30 años, una persona mayor de 30 años estuvo ahí. Y personas mayores, y matrimonios, y tú estás dando la mano a personas que sufrieron esto. Y eso te produce un respeto profundo. Se dice que Ruanda era un país musical, estaba pegado a Uganda, que es un país igualmente musical, tremendo, Kenia, pero Ruanda dejó de cantar después del genocidio. Entonces es un país que ha perdido su canción, su música, que ahora la está recuperando del dolor sufrido. Bueno, creo que hay una imagen ahí que quiero que veáis, sencillamente porque, como he dicho antes, el Señor me usa como testigo para contar lo que Él está haciendo. Creo que es una imagen. Y cuando vemos esto, pues pensamos, Señor, ¿cómo trabajas tú con personas que han sido masacradas en sus vidas? Bueno, ese es el lugar del genocidio donde estuve con esta mamá y otros supervivientes. Si salgo yo en la foto es para que se vea que no la he sacado de internet. Ni es una foto que me han enviado, sino que he estado allí, que lo he pisado. Ahora no es una iglesia, es un memorial donde nada más entrar puedes ver los cadáveres, están allí, está el altar lleno de sangre. Lo han dejado, dicen ellos, para que nadie lo niegue nunca. Sabéis que hay personas que ahora niegan el holocausto nazi, que están negándolo, es muy fuerte, ¿no? Entonces ellos han decidido dejar todo bien ordenado y tal, pero todo para que cuando uno entre diga, esto es real, esto ocurrió y esto ocurrió. Bueno, hay un ejemplo en la palabra, porque claro, ¿cómo enfrentarse a algo así? Hay un ejemplo que a mí me conmueve profundamente, porque para no volverme loco tengo que volverme a Jesús. Tengo que irme a Él, tengo que irme a la palabra, tengo que irme al Dios vivo. Tengo que saber. Porque después de ver esto y tantas cosas durante un tiempo, después pude ver lo que el Señor estaba haciendo. Y ver a familias restauradas, comunidades enteras restauradas, como la reconciliación entre pueblos, donde ha habido odio, cómo las nuevas generaciones están aprendiendo a amar profundamente, cómo la iglesia está siendo de impacto allí donde está. Y es lo que me he traído de allí. Porque esto te rompe, esto te quebranta, esto te deja absolutamente tocado, ¿no?
Pero a esto se le tiene que dedicar un tiempo para ver después cómo abre camino el Señor. Y para eso vamos a ir a la palabra, porque hay un ejemplo de un caso perdido, machacado, humillado, vilipendiado, como eran los leprosos. En Marcos capítulo 1, de 40 a 45, bueno, a partir del 40 se nos cuenta un caso de alguien completamente quebrantado y cómo Jesús reacciona ante esta persona quebrantada y cómo pone su mano sobre su vida y la restaura, que es lo que está haciendo con personas en Ruanda y es lo que está haciendo aquí entre nosotros y es lo que está haciendo en prisión, como ha dicho Miguel, y por eso estamos trabajando, ¿no? Me conmueve esta historia. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Qué fe y qué humildad, ¿no? ¡Sáname! Si tú quieres, puedes sanarme, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Vivimos en un mundo roto. Esto que vemos aquí, que acabamos de ver, el corazón del hombre está podrido. Es así, está corrompido. Aquí hemos visto un extremo. Pero solo hace falta un pequeño altercado en una carretera o incluso por un partido de fútbol y empezar a matarse la gente. Es decir, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor lo que tiene es que meter la mano aquí dentro. Y la persona de Jesús es inmensa. Allí por donde pasa se remueven los cimientos del mundo. Jesús desafía cualquier idea de profeta, maestro, de líder que se pueda tener de él. Y el caso de la sanidad, del leproso, nos muestra que él es el Hijo de Dios, que lo cambia todo. Pero antes de hacer esa declaración me gustaría meter un poquito la mano en esta historia. Primero, la enfermedad, la lepra, terrible. Yo he estado con leprosos. Claro, hoy día hay medios, pero os voy a recordar que en los años 80, cuando llegó el SIDA, era la lepra moderna. No podía tocarlos, y no solo eso, sino que además, como era una enfermedad de homosexuales, pues a muchos les dio igual, y la iglesia, gran parte de la iglesia miró hacia otro lado. Pues si es de ellos, con más razón. De quien sea, después no es verdad, porque en África murieron millones literalmente de personas infectadas por el SIDA. Mamás, papás, médicos, maestros, es decir, el SIDA arrasó el mundo. Y era la lepra moderna, no se podían tocar, nadie sabía de dónde venía, las muertes eran terribles, no había remedio ninguno, así que si queréis lepra, pues decid SIDA y más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero bueno, la lepra, una enfermedad que afecta al cuerpo entero, es una bacteria que corrompe la sangre, la carne, los huesos, hasta tal punto de que el enfermo empieza a perder los miembros de su cuerpo en un estado de descomposición porque se pierde la capacidad del dolor. ¿Sabéis que Philip Yancey, un escritor que me encanta, estuvo en la India trabajando con el doctor Paul Brand? Y Paul Brand, un hombre, una eminencia, se fue a la India a trabajar con leprosos y él se dio cuenta que el gran problema de los leprosos es que pierden la capacidad de sentir. Y al perder la capacidad de sentir y el dolor, cuando se infecta una parte del cuerpo, acababa corrompiéndose y perdían por eso las orejas, la nariz, los brazos. Y él desarrolló un sistema para que pudieran sentir, uniendo nervios, en fin, una locura. Y Philip Yancey escribió un libro que se llama El don del dolor, el regalo del dolor. Porque para los leprosos era un regalo poder volver a sentir, ¿no? Así que en esa época era imposible, o sea, un leproso era súper raro que pudiera llegar a ser curado, ¿no? Es una de las enfermedades más horrorosas de la historia de la humanidad. Es olor putrefacto, carne corrupta, una imagen desoladora, ¿no? Pero el leproso no solamente tenía que convivir con su espantosa enfermedad, sino que acorde a la ley de Moisés, que está recogida en Levítico 13:14, era un ser impuro. Era peor que los animales, peor que todo, peor que cualquier cosa, ¿no? Y cualquier persona que pudiera tocarlo era considerado impuro y automáticamente era también expulsado, ¿no? Los leprosos se salían
a las afueras de las ciudades y se formaban leproserías. Y entonces allí pues malvivían, imaginaos, una locura. Y se acercaban a las lindes de las ciudades con una campanilla diciendo y gritando, ¡inmundo! ¡Qué fuerte! O sea, es terrible, ¿no? Habían perdido absolutamente todo. Y eran el desprecio, la humillación, el rechazo, la sociedad. Era terrible. Eso era un leproso. Lo peor de lo peor. Hasta que llega Jesús y lo cambia todo. Como siempre, tú puedes escarbar y meterte en una locura como la que hemos visto. Tú puedes meterte en donde te quieras meter. El Señor mete su mano ahí también. Y una de las cosas que conmueve es la declaración o la forma de pedir del leproso. Si tú quieres, puedes sanarme. Vamos a verlo. Esta es la enfermedad. Vamos a ver la sanidad. Mi cabeza se explota en historias tremendas, ¿no? Porque lo he visto. Es que estaba recordando en Uganda, en el norte, visité una zona muy perdida. Y iba a visitar una misión de compasión con la iglesia. Nosotros trabajamos con la iglesia. Y era un lugar muy perdido donde había habido guerra, un lugar donde mataban a la gente y raptaban a los niños para hacer de ellos niños soldados, pero para hacer un niño soldado lo primero que tiene que hacer un niño es matar a sus padres y comerse su corazón. De esta manera los agarran emocional, psicológica, espiritualmente y los convierten en máquinas de matar, ¿no? Entonces fui a un centro de compasión donde había una iglesia, eran muchas horas hasta que llegamos y bueno, cuando llego es maravilloso porque esta alabanza que hemos tenido, ¿no? Cómo disfrutamos, ¿no? Y porque son declaraciones, no es cantar porque usamos la voz, pero es desde aquí. Y esas declaraciones, esas confesiones, y entonces claro, a medida que llegaba al lugar empecé a escuchar canciones y digo, aquí hay una iglesia, porque donde hay una iglesia hay una nueva canción. Y escuché ahí y digo, ya me estoy acercando. Y eso que había atravesado lugares terribles, pero allí estaba la familia de Dios. Y cuando llego, efectivamente, todos cantando, bailando, familia, matrimonio, niños. Digo, Señor, este es el reino de los cielos, ya has llegado. Me he muerto y estoy en el cielo. Porque aquello era increíble, lo que hace el Señor. Y bueno, me abrazan, llega el pastor Nantoni, un hombre enorme, me abraza, me estruja, y una alegría. Y de pronto veo que mi compañera Isabel, que fue mi mentora, se va hacia un grupo de mujeres que estaba alejado. Digo, yo me voy con ella. Así que me voy con Isabel y me meto en medio de un montón de mujeres ancianas, jóvenes, y se quedan muy calladas. Y yo me quedo en medio y empiezan a tocarme la cara y a hacerme así. Fue un momento precioso y de pronto levantan un cántico en su lengua, en luo, y fue un momento espiritual muy fuerte. Fue un momento tremendo. Después me fui, vi lo que estaba haciendo la iglesia allí, cuidando de sus viudas, de sus huérfanos. ¿Suena de algo? A mí me suena a iglesia. Y restaurando vidas, y una vida tremenda. Pero esa noche me dice Isabel, David, ¿sabes quiénes eran las mujeres con las cuales hemos estado? Y digo, no, las mujeres con SIDA. Las mujeres con SIDA o las expulsan de los poblados y mueren en los caminos o las apedrean hasta morir. Pero como aquí está la iglesia, no solo son aceptadas, sino que forman parte de la comunidad. Y ellas hacen sus trabajos para ganarse la vida, las cuidan, las aman, pero se han apartado por respeto a nosotros. Pero cuando han visto que hemos ido a ella, se han conmovido y de ahí el cántico que han levantado, que es, decía el cántico, gracias Señor porque has venido a visitarnos. Y yo pensaba, ellas han sido Jesús para mí. Ellas han mostrado el rostro de Jesús y su gracia. Ellas son las que me lo han mostrado a mí. Así que ahí cuando Jesús pasa por un lugar, por una persona rota, todo cambia. El leproso tenía que haber escuchado hablar acerca de Jesús, si no, no se hubiera acercado. Quizá resonaban en sus oídos los ecos de aquella primera declaración pública de Jesús delante de su familia, de la iglesia no, de la sinagoga, de los maestros de la ley, de los vecinos,
cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los quebrantados de corazón serán sanados, proclamar libertad a los oprimidos. Y dice, el año del Señor ha llegado, la gracia. Seguramente el leproso había oído, había visto, pero quiero que nos imaginemos la escena. Un leproso se acerca a Jesús. ¿Os imagináis lo que estaban alrededor? Todos corriendo. ¡Ah! Porque de hecho a muchos leprosos se ponían su capucha y entraban así un poco para que nadie se diera cuenta, para comprar algo, para hacer alguna gestión. Claro, cuando lo descubrían, aquello era una locura. ¿Os imagináis al leproso? Sí que ahora puede sanarme. A mí me conmueve profundamente. Él lo tenía todo, era pobre, cautivo de la enfermedad, oprimido por su gente. A mí lo que me desafía no es que Jesús lo sane. Lo que me desafía es el antes. Y Jesús tuvo compasión. Y lo sanó. No lo sanó sencillamente porque era el Hijo de Dios, porque tenía el poder para hacerlo, porque estaba escrito en su agenda, no. Lo sanó porque, como dice en el original, se le removieron las entrañas. Compasión aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y significa que se te remueven las entrañas cuando ves el dolor ajeno. Y agarras a la persona y no la sueltas hasta que está sana y restaurada. Así que a Jesús se le removieron las entrañas. Fue movido a compasión y dijo, sí quiero, y lo sanó. Eso es lo que me conmueve. A mí me da igual que llegue septiembre, llegue enero y hagamos una agenda de iglesia porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro. No, si no somos movidos a compasión por los rotos, los quebrantados y los perdidos, será una agenda en papel. Pero si la agenda y los proyectos los hacemos en función de ese remover de las entrañas, todo cambiará. Y lo que más me conmueve es ese movido a compasión. Pero vamos a ver cómo el Señor, cuando entra en la vida de una persona, no es solamente una sanidad y ya está, es un todo, es una revolución. Lo sabemos, por eso estamos aquí nosotros, ¿no? Pero yo pensaba como una mamá, o como estas mujeres con SIDA, o como Min, una chiquita en Tailandia, en Bangkok, que su mamá dijo, yo he tenido 3 hijos y a 2 los he vendido, pero a mí no porque es útil. ¿Cómo se restaura una vida así? ¿Cómo se restaura a un Henry en Uganda que fue secuestrado junto a su familia y a sus 3 hermanos y vio cómo su padre acababa en la jungla completamente derrotado y lo mataban con piedra y a su madre le hicieron de todo y después lo rescatan y después la madre abandona a sus hijos con los abuelos y se va y tienes a un Henry que tardó 2 años en sonreír? Pero allí estaba la iglesia, allí estaba Compasión y lo amaron hasta que Henry tardó 2 años en sonreír y hoy día es un niño precioso y restaurado. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, lo mismo que lo hace con nosotros, ¿eh? Pero a veces pensamos, como he dicho antes, que se ha caído tan bajo que ya no es posible. Eso es negar la gracia. Eso no se puede. Así que primero hay un desafío físico. Jesús no solo no rechaza al enfermo, al leproso, sino que lo escucha. No solo lo escucha, sino que lo toca. Nos damos cuenta, al final es relacional. Las personas necesitan ser escuchadas, necesitan ser tocadas. Necesita que las mire, porque entregar un folleto a mí no me compromete, tener una reunión puntual no me compromete, pero ir de la mano de una persona rota compromete mi vida entera. Por eso se dice que el amor duele, porque duele, amar es entregarlo todo, por eso duele. Y hay un desafío físico primero. Podía ser apartado Jesús, ¿no? Por ser impuro. Los discípulos me lo imagino subiéndose a los árboles, yo qué sé, ¡ah, socorro! Bueno, es que Jesús les metía en cada una tremenda, ¿no? Y sin embargo, Jesús es movido a compasión y eso marca todo lo demás. Para Jesús este hombre no era inmundo, era una persona necesitada. Así que hay un desafío físico, primero. ¿Cuánto puede hacer un abrazo, una mirada, ser escuchado? Segundo, hay un desafío emocional. Apuntad este Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Estamos pensando en esa mamá ahora.
y en Henry, y en mí, y en las mujeres con SIDA, y en nosotros. El Señor está cerca, no está lejos. Y rescata. Es decir, ve, se involucra y rescata. Me encanta. Ese es nuestro Dios. Y la persona que es rechazada malvive, humillada hasta perder su dignidad como ser humano. Pierdes tu dignidad. Y el Señor, al sanar a este enfermo, al tener esa relación con Él, no solo restaura su físico, sino que recuerda que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cualquier persona, escuchadme, cualquiera, la persona que peor huela, la persona más destrozada y las que más mal, siempre me acuerdo de Manasés, siempre me acuerdo, ese rey. Increíble, porque es de los más malos, de los reyes más malos, hizo de todo, sacrificó niños en el altar, mató profetas. Pero hubo un momento, creo que le sacaron los ojos, lo llevaban en cautiverio y dijo, ten misericordia. El Señor tuvo misericordia de él. ¡Qué fuerte! Siempre me acuerdo de él. Porque digo, claro, así que la dignidad, el volver a sentirse humano, hace que las profundas heridas psicológicas y emocionales provocadas por el daño, el abuso y el maltrato empiecen a ser sanadas. Jesús es nuestro psicólogo también y nuestro médico, es maravilloso. Pero hay un desafío social. Personas que han sido destruidas y cuya dignidad ha sido borrada, cuando el Señor entra y empieza a transformar sus vidas, son personas que empiezan también a tener su lugar en la sociedad de nuevo. Y eso me encanta. No se trata de asistencialismo. Se trata de ayudarlos a entender que si Dios los ha sanado, van a ser usados para sanar a otros. Eso es maravilloso. Y también me da esperanza, ¿no? Pero Jesús devuelve el valor a las personas porque está estableciendo su reino aquí en la tierra. Y su visión del mundo es un auténtico desafío para los que nos rodean. Es un mundo segregacionista y cruel. Vivimos en un mundo horroroso en el sentido de que todos somos catalogados de algo. El feo, el listo, el grande, el enano, el tonto, la tonta, el que vale, el que no, el éxito, lo que tiene, lo que no tiene. Yo he sido músico toda mi vida y lo he visto. Cómo la gente se vuelve loca cuando ve a alguien conocido, cómo tú vales según tienes y cómo está la persona que está, pero que eso entra en la iglesia también. Y hay que tener mucho cuidado. Y esta sociedad desprecia a los débiles y rechaza a los humildes y aparta a los enfermos y juzga a los perdidos y expulsa a los necesitados. Así es como vivimos. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 17, va para 18, Dylan, Sofía tiene 13 y el chico Eric tiene 11. Y a mí me cuentan cada cosa. Ellos son mi, ¿cómo lo diría? Mi periódico diario. Me ponen al día de todo. Porque me cuentan el espíritu que se mueve. Mira lo que dicen, mira lo que hacen, mira lo que he escuchado, mira lo que ven mis compañeros, mira lo que pasa en esta casa, mira lo que... Y se te pone el vello de punta. Señor, dame sensibilidad para trabajar con mis hijos, pero dame discernimiento y dame firmeza. También, porque viven en una locura. Así que vivimos en una sociedad cruel. Y Jesús tiene compasión. Él escucha, toca, sana y acepta porque vino a eso. Recuerdo Marcos 2:17. Cuando él estaba con los recaudadores de impuestos, que eso sí que eran los apestados, ¿no? Pero bueno, estaba con los pecadores, entonces llegaban los líderes religiosos, aquellos que tenían que guiar al pueblo, que conocían la ley, lo miraban a Jesús y decían, ¡qué asco! ¿Qué hace Jesús? Y Jesús dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Eso nos ayuda a comprender en qué consiste todo. Hay un desafío espiritual y es que Jesús vino a restaurarnos. Él se acerca al necesitado, al enfermo, al débil, al quebrantado de corazón. El leproso, aunque era enfermo por fuera y destrozado, no es nada más que una imagen de lo que somos nosotros interiormente.
No lo digo yo, lo dice el profeta Isaías 64:6. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Es decir, corrompidos, leprosos. Interiormente todos somos leprosos. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos. Y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Tan claro lo tenía Jesús, que para él el leproso no era un desecho humano. Era una persona necesitada de restaurar su dignidad, de afianzarla y tener una relación con Dios Padre. En eso consiste todo. Cuando llegamos a esa convicción, me acuerdo ahora de Bella Luna, la popó. Ella era una chiquita que con 8 años había visto morir varios de sus hermanos en sus brazos, Tailandia, en una zona de jungla, en la frontera con Laos. Y estuve con ella y su mamá alcohólica, sin padre. La madre desaparecía de vez en cuando y aparecía embarazada. Una locura. Y la popó entró en la iglesia gracias a un familiar y allí estaba Compasión, la misión. Así que imaginaos la bomba para una niña así. Primero es como el leproso, se le devuelve su dignidad. Ya no solo como persona, sino como niña. Empieza a ser niña, a jugar, a reír, a cantar. Es amada, pero además puede ver a Jesús en el rostro, en las manos y en los pies de esa iglesia. Me encanta. Y ves a una la popó ya con 8 o 9 añitos. Hablabas con ella y parecía una anciana de 80 por lo que había vivido. Y me estaba contando su cambio. La casa, Compasión, ha entrado a la misión con la iglesia, entonces han restaurado todo, la están cubriendo, van a visitarla, en fin, todo, ¿no? Y está el centro allí. Y digo, ¿qué es lo que más te gusta cuando vas a visitar la iglesia y Compasión? Y los niños generalmente te dicen jugar, porque eso es una revelación. Jugar, ser niño. Pero ella no, me dice, yo alabar al Señor. Y yo, ¿eh? Eso lo dice mi hija. Dice, ¿a ti te ha pagado tu padre para que diga alabar al Señor? Una niña de 8 años. Alabar al Señor. Digo, oh, qué bien. Al día siguiente pude estar en una reunión increíble, en mitad de la nada, con 400 niños alabando al Señor. Cerca de 1000 personas. Y otra vez pensé que me había muerto y estaba en el cielo. Y os recuerdo que era un lugar terrible, de mucha pobreza, de mucha violencia y de mucha muerte. Pero estaba allí. Y estaba disfrutando. Y de pronto miro a la derecha, que estaban todos los niños, y veo a la popó, Bella Luna, en medio. Digo, mírala, ¿sabéis cómo estaba, no? Así. Estaba alabando al Señor. Porque para ella Jesús había dicho, sí quiero. Había sido rescatada. Era una niña que alababa, es decir, se rendía a los pies de Cristo. Era una niña que reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. Era una niña que cada declaración y cada confesión era auténtica y real. No necesitaba sentir, quiero que entendamos esto. Uno siente a Dios, sí, no. Ella estaba convencida de que Dios estaba con ella. Vimos una época de sentimiento. Yo es que no lo siento, yo ya no lo siento, por eso se rompen matrimonios, relaciones de amistad, y por eso mucha gente pues deja la fe. ¿Sentir? No, perdona. Yo sé que Dios está conmigo. Y a veces lo siento. Siento el espíritu moverse, pero otras veces no siento nada. Pero el Señor sigue conmigo. Si nos moviéramos por eso, no sería fe. Y viendo a la popó fue un punto de inflexión en mi vida y me recordó cómo había que alabar y adorar al Señor. Y el Señor le había sacado de uno de los agujeros más negros que he visto en mi vida. De pobreza, de violencia y de muerte. Así que me gustaría contaros una historia que tiene que ver cómo el Señor saca a un leproso, cómo el Señor puede sanar a un quebrantado de corazón, cómo el Señor trabaja con ellos y de qué manera. Hay una historia, creo que tengo una imagen ahí de un tendedero.
Y diréis, David está cansadete, se le está yendo un poco, ¿no? Quiero que veáis una imagen. Resulta que en Ruanda, en el lugar que habéis visto, fui a visitar después de la locura y ver el genocidio, todo lo que había ocurrido, supervivientes. Entonces empecé a ver lo que Dios estaba haciendo. Una de las casas que visité, no, puedes ponerla, bueno, sí, deja esa, me encanta. Visité varios hogares, cerca de 15 hogares, porque habíamos implementado un proyecto de higiene y de salud a través de la iglesia con la misión de Compasión. Entonces los testimonios eran maravillosos. Entrar en un lugar con las casas limpitas, familias que habían sido restauradas, que ya le habían dado su vaca y ya vendían su leche y los nenes iban al colegio. Es tremendo, ¿no? Pero esta casa en particular me tocó mucho. Una vez que me cuentan su historia y oramos, me dice la mamá, me gustaría enseñarte algo. Digo, claro, dice, es mi tesoro. Digo, enséñame tu tesoro. Entonces hace así, muy dispuesta, ¿no? Entonces me lleva hacia un patio que hay fuera, pequeñito. Puedes poner la otra imagen. Y dice, toma, este es mi tesoro. Yo qué sé, yo pensaba que iba a abrir algo y me iba a sacar allí. ¿Puedes ponerla? Sí. Y entonces dice, Brother David, my treasure, mi tesoro. Digo, wow, es un tendedero. Qué bien. Pero he aprendido a callarme, porque el Señor siempre me sorprende. Así que le digo, cuéntame por qué es tu tesoro. Dice, mira, hace un año, antes de llegar el proyecto con la iglesia y con la misión, nosotros lavábamos la ropa de los niños y la poníamos en las tejas. Y entraban unos pequeños bichitos, siempre había una plaga que no veíamos. Nuestros niños se ponían la ropa, eran infectados y morían. Algunos perdían los miembros de su cuerpo, otros acababan muy mal y muchos morían y nadie sabía por qué. Son personas que no han recibido ningún tipo de educación. No saben que un animal no se mete en casa, no saben que hay que limpiarla antes de comer, no saben. Entonces, claro, cuando tú educas a una persona en el nombre de Jesús es diferente a cuando la educas simplemente. Fijaos por qué. Dice, entonces morían durante años nuestros niños de la comunidad, enfermaban con todo lo que conlleva, sin medicamentos, sin médicos y sin nada. Dice, pero cuando vino la iglesia, nos explicó lo que pasaba y nos puso un tendedero. Y entonces una cuerda que iba de aquí hasta aquí. Y en un año no ha fallecido ningún niño por esa plaga de bichos. Yo cuando miré esa cuerda y ella me dijo, el Señor ha visitado mi casa. No, la iglesia nos ha salvado, Compassion son unos héroes, no. El Señor ha visitado mi casa. Pensé, Señor, si tú eres capaz de hacer eso con una cuerda, eres capaz de hacer cualquier cosa. Eso es un tesoro. ¿Sabéis por qué? Porque hay dos formas de poner un tendedero. Una es esta, toma. Porque hay una plaga de bichitos y ¿está bien? Venga, la gloria va para mí, ¿eh? Yo soy el héroe. Que decir, vamos a orar. El Señor está aquí y os ama profundamente. Mirad, si ponemos esta cuerda y colgáis la ropa, esto dejará de ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios os ama profundamente. ¿Sabéis el impacto que eso produce en las personas? Restauración de vidas. Y quería contaros esto para mostraros que el mismo Dios que está haciendo milagros allí es el mismo Dios que está colgando tendederos aquí. Es el mismo Dios que quiere sanar nuestras heridas, que quiere restaurarnos, levantarnos. ¿Para qué? Para ser usados después para su gloria, ser canales de bendición, eslabones de una misma cadena que lleguen hasta el que vive enfrente allí y hasta lo último de la tierra. Lo que ocurre con Compassion es que es una misión donde estamos en lugares donde no podemos entrar, donde no podemos ir. Entonces la cadena es, hay una iglesia allí, la misión de Compassion entra,
se involucra completamente, forma un equipo, acoge hasta 400 niños de la comunidad, los más pobres de entre los pobres. Los niños entran, empiezan a cubrirlos completamente, ya a sus hogares, ya a su familia, y todo en el nombre de Jesús. Iglesias que eran de 100 personas y hacían todo lo que podían, pero el Señor estaba allí trabajando con ellas. Ahora pueden ser 800, 600, pero el impacto que produce eso en la comunidad, eso es inalcanzable, porque la gracia de Dios no se puede poner límites, ¿no? Entonces lo que hacemos es que todos esos niños nos los traemos aquí y le buscamos un padrino, alguien que pueda amarlos y cubrirlos desde aquí, ¿vale? Entonces a veces lo hace una persona, otras veces se juntan 2, 3, 2 familias, un ministerio, se apadrina un pequeño y desde ese momento se le dice a la iglesia y al centro de compasión que ese niño ha sido apadrinado. Se forma un fiestón tremendo y a partir de ahí tenemos una relación con el pequeño a través de las cartas, enviándole fotos, algunas cositas y sobre todo visitándolos, porque se puede visitar. Me gustaría que vierais este último vídeo de mi amiga Jennifer, porque ella lo cuenta mejor que yo. Jennifer, esto es un vídeo de 3 minutos. Bueno, ahora lo veréis, de una zona donde he estado yo, horrible. La llaman, y lo digo antes de que lo veáis, la ciudad de la basura. Porque todos los días, allí en Kenia, camiones y dejan toneladas de porquería, de basura, plásticos quemados, desechos de hospital, todo infectado. Y allí es donde juegan los niños, allí es donde van y vienen. Allí se crió Jennifer. ¿Sabéis cómo llaman a las personas de ese lugar? La mayoría invisible. Pues deja de ser invisible cuando Jesús empieza a trabajar entre ellos. Estoy cansado de que definamos y de que usemos términos como invisibles, los inalcanzables, o como los Dalit en la India, ¿no? Los intocables. No, Señor. Son tocables, son visibles porque Jesús está vivo y sigue haciendo milagros. Vamos a escuchar el testimonio de Jennifer, tan precioso. Mi nombre es Jennifer Gitiri y soy de Kenia. Crecer con una madre soltera en un barrio bajo fue muy difícil. Vivíamos a salto de mata. Si mi madre hallaba un trabajito o lavaba la ropa de la gente, regresaba quizás con $1. Eso era todo lo que teníamos para comprar comida ese día. Si por la mañana no había nada para comer, bebíamos un vaso de agua y me iba a la escuela. Compassion abrió un centro cerca de casa y por primera vez en toda mi infancia vi un rayo de esperanza. Compassion me proveyó de todo lo necesario. Me dieron libros y cuando estaba enferma pagaban mi atención médica. También estoy agradecida a mis padrinos porque me animaban mucho. Me escribían cartas alentándome, diciendo: puedes lograrlo, tú puedes, tu pasado no debe determinar tu futuro. Yo creo que Dios envió a mis padrinos. Cuando escribíamos a Jennifer era muy importante hacerle saber que nos preocupábamos por ella. Yo decía lo que diría una madre. Sabes, estamos muy orgullosos de ti y estamos muy orgullosos de tus buenas notas. Has hecho un buen trabajo. Recuerdo con claridad que la niña de nuestra vecina fue violada. Tenía 10 años. Este era el tipo de cosas que veía mientras crecía y que hicieron que yo decidiera ser abogado. Quería defender los derechos de los que no pueden defenderse a sí mismos. A inicios de este año ingresé en la Facultad de Derecho de Kenia. Podré formar parte del Colegio de Abogados y ejercer como abogado en el Tribunal Superior. El verano pasado fui a los Estados Unidos para contar mi historia. Compartí con pasión mi vida y expliqué cómo mis padrinos habían marcado la diferencia en mí y los trajeron al escenario. ¡Ahí están!
Mi vida cambió al poder ver a las dos personas que habían sacrificado parte de sus recursos, que habían orado por mí, que me animaron. Poder ver a esas dos personas fue maravilloso. Compasión nos dio la oportunidad de alcanzar a alguien en el otro lado del mundo, rescatar a una pequeña niña en lo que le deparaba el futuro. Lloro cada vez que pienso hasta dónde Dios me ha traído. Desde el foso de la pobreza hasta aquí. Hoy estoy aquí como una prueba de que efectivamente Compassion libera a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Mis hijos no vivirán en pobreza, ellos conocerán la palabra de Dios. Cuando miro las fichas de los niños de Compassion, mi corazón se estremece porque hace 17 años mi foto estaba en una de ellas. Aida, como muchos otros niños de aquí, tiene un gran potencial. Podría llegar a ser un abogado como yo si le llega la ayuda adecuada. Hay dos cosas que dice Jennifer que yo creo que lo resume. Bueno, una cosa que lo resume todo. Mis hijos no vivirán en pobreza porque los vais a rescatar vosotros. No. No vivirán en pobreza porque vendrá alguien aquí, porque vosotros sois héroes. No. Porque conocerán la palabra de Dios. A mí me conmueve profundamente, porque la palabra es la que libera, es la que sana, la que da el Señor a través de las palabras reveladas, evidentemente. Y la palabra es una forma de decir, es real, es auténtico. Y esa declaración para mí lo cambia absolutamente todo. Ella después dice, cuando veo el rostro de los niños en la mesa, es lo que yo hago siempre. ¿Veis ahí una mesa? Siempre traigo niños conmigo. Niños de los países que he visitado, ahora he traído niños de Ruanda. Si alguien quiere y puede apadrinar un niño o juntarse con otra persona porque no pueda sola, pues bienvenido. Cada niño tiene nombre, apellido, una historia. Y cuando uno apadrina, te enviamos toda la información y puedes tener una relación personal con él o con ella. Y también he traído algunos discos, algunas cositas, simplemente para la misión. Viajo a África en 3 meses. Va a ser un viaje un poquito complejo. Ya le daré noticias a Miguel para que lo comparta con vosotros. Entonces todo lo que se recoja, sea el apadrinamiento es una cosa, pero todo lo que, si os lleváis un disco o el calendario, lo que sea, será para la misión en Tanzania. Bueno, el Señor es bueno. Y esta declaración que tanto usamos, a fuerza de usarla, pierde parte de su significado. El Señor es bueno y es bueno siempre. Si algo podemos sacar de todo esto es, y vuelvo a repetir, que el mismo Dios que está haciendo milagros allí es el mismo Dios que está haciendo milagros aquí. Que el mismo Dios que está usando su iglesia allí es el mismo Dios que quiere usar a su iglesia aquí. Y que de lo que se trata es de escuchar. Porque hay demasiado ruido, hay demasiados entretenimientos, hay demasiado jaleo. Entonces, en lugares donde hay pobreza, enfermedad, violencia y muerte, allí, para los que no tienen nada, Dios se puede convertir en su todo. Pero aquí, donde lo tenemos todo, Dios se puede convertir en nada. ¿Cómo solventamos el problema? Viviendo como si no tuviéramos nada para que Dios se convierta en nuestro todo. Esa es la clave. Decir, Señor, todo lo mío es tuyo. Creo que una canción hemos cantado, te lo doy todo a ti, para que el Señor pueda usarnos para su gloria. Allí donde ponemos nuestros pies y, como hemos visto, hasta rincones inalcanzables para nosotros. Me gustaría terminar con una canción, ¿sí?